el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zacarías capítulo 3, verso 5. Y dice: el ángel de Jehová amonestó diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Queremos reflexionar hoy sobre esta porción bíblica, adicional a las cosas gloriosas que presenta. Queremos hablar del pecado. Hemos estado, ¿verdad?, tomando unas temáticas y definitivamente esta no podemos huir de esta. Dice el escritor José Araú que la verdadera teología no es nunca mera teoría. Escribe otra vez el escritor José Araú que la verdadera teología nunca será una mera teoría. Es siempre y será siempre un don de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, que tratará con el hombre de manera dinámica. Son las palabras de este escritor fascinantes. Otra vez dice: la verdadera teología nunca será materia o causa de una simple teoría, sino que esta siempre será un don de Dios, un regalo de Dios, a través de su palabra y de su espíritu, que tratará siempre con el hombre de una manera dinámica. Lo que está diciendo el escritor en palabras un poquito más simples es que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva y nunca será simplemente un mero estudio teórico, alegórico, de ciencias que gobiernen los idiomas o los puntos culturales de alguna cultura en particular, sino que la palabra de Dios, al estar viva, tiene y emplea la capacidad en tu vida y en la mía, que la estudiamos, que la escuchamos, de trabajar en nuestras vidas de una manera dinámica, de una manera activa. Dínamos es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo este hombre es que la palabra de Dios tiene una capacidad activa, dinámica, que tiene poder, que tiene el poder para lidiar con mi vida, y que no va a ser simplemente una mera teoría, un mero estudio de idiomas o fraseologías de palabra. Aunque usted y yo no podamos servirle al Señor perfectamente, quizás por largos años o por pocos años ha tratado de servirle al Señor a la mejor manera posible, y se ha encontrado en el camino con tropiezos, se ha encontrado en el camino con debilidades, se ha encontrado en el camino con situaciones que han retado su camino en el Señor. Esto no debe ser motivo de desánimo en su vida, el que hayamos tratado o intentado de servirle al Señor de la mejor manera posible, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, y hayamos, en pese a eso, experimentado algún tipo de fracaso, algún tipo de derrota, obstáculos o luchas en el camino. No debería ser esto, nunca debería ser esto un factor motivador para entrar en desánimos, sino que deberíamos tomar las palabras de este escritor y entender que a medida en que me voy fortaleciendo en la palabra del Señor, la palabra de Dios va trabajando dinámicamente en mi vida y me va permitiendo vencer los obstáculos, echar al lado los tropiezos y extenderme hacia este llamado que Dios me hace a servirle con todo mi corazón y con toda mi mente. Es importante que
que recalquemos esto, usando el Salmo número 119, cuando dice en algún lugar, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, responde el mismo salmista, y dentro de la misma composición del Salmo, el salmista expresa y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es importante que usted y yo seamos motivados a ir más allá de las luchas, de los retos, de las pruebas y de las cosas difíciles que se presentan en nuestra vida, para que nosotros podamos servirle al Señor con integridad. El que usted haya faltado, haya fallado, no quiere decir que usted está eliminado de la carrera. Lo que implica el fallar, el caer, el tropezar, implica que necesitamos esforzarnos más, que necesitamos ser más diligentes. Es como el boxeador que sube al ring y pierde la batalla. No necesariamente es motivo para dejar de boxear, sino que lo invita a llevar a cabo una mejor preparación física para que la próxima vez que suba al ring pueda alcanzar victoria. Son lo mismo en el camino del Señor. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la palabra. Y el salmista añade y dice, pidiéndole en oración a Dios, en clamor a Dios, ojalá fuesen ordenados mis caminos para yo guardar tus estatutos. Es como una persona que trata, que se esfuerza, pero en el momento no lo logra y no lo vemos rendirse, sino lo vemos pedirle al Señor, ordena mis caminos, ayúdame, pon mis caminos en orden para que yo pueda guardar tus estatutos. Esto de momento puede ser retante en el siglo que vivimos, porque podemos ver un sector de la humanidad que ha huido del reto que es servirle al Señor. Quizás muchos piensan que es difícil, quizás piensan muchos que es imposible. Otros piensan, eso no es para mí. Hay otros que dicen, estoy muy joven. Otros dicen, soy muy viejo, estoy cansado, estoy enfermo, no soy religioso. Todas estas cosas son expresiones justificando el hecho de que quizás en algún momento dado se nos ha presentado o se nos ha dado la invitación de seguir al Señor y de momento no hemos encontrado las fuerzas o la motivación necesaria para ir a seguir los pies de Cristo. Esta porción bíblica nos invita a que en un momento retante como este podamos orar y decirle al Señor, ordena mis caminos, endereza mis sendas, para que yo pueda guardar tu palabra. Romanos capítulo 7, verso 22, dice que porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Deleito, eso es una porción del verso solamente, que dice que según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. La palabra deleito viene del griego, que es complazco, que me recreo, que me complazco y me recreo en la ley de Jehová. O sea, que hay un reto, hay una invitación, y yo voy a entrar entonces ya, después de haber dicho todas estas cosas, a la estructura bíblica que acabamos de leer. Pero hay un reto ante usted y un reto ante mí, y sobre todo en estos días, si estos días me han sorprendido fuera de base, como decimos nosotros allá en Puerto Rico, me han sorprendido fuera de base, o aún siendo cristiano, estos días me han sorprendido y de momento no me siento preparado para enfrentar los retos que presentan los días de hoy. Pues yo te invito a que consideres el pedirle a Dios, consideres su palabra para reanimar nuestra vida, nuestro esfuerzo por continuar delante de Dios. Tenemos a Josué, sumo sacerdote. Josué obviamente viene al escenario después que el pueblo regresa del cautiverio, porque dentro del cautiverio babilónico y persa no había sacerdote activo. O sea, cuando la Biblia nos menciona a Josué, en la altura del capítulo 3 del libro de Zacarías, nos está diciendo que después que los judíos volvieron a Jerusalén y comenzaron la obra de reedificar tanto la ciudad como el templo, se volvió a establecer entonces el sacerdocio. Y Josué sale a la escena. Inmediatamente que Josué sale a la escena, se encontró con un factor. Y fue que se encontró con Satanás acusándole. Inmediatamente que Josué entra a la escena,
No estamos hablando de Josué, el que escribió el libro de Josué, sino de Josué el sacerdote a la altura del Zacarías, después del destierro, después de salir del cautiverio, en el regreso a Judea con la intención de reconstruir y reedificar la casa de Dios y los muros de la ciudad. Josué sale a la escena junto con Zorobabel, pero no está en el escenario hoy, sino que sale a la escena como el sacerdote, como el sumo sacerdote. Y inmediatamente no se hace esperar la acusación del enemigo. Inmediatamente Josué sale a la escena en el capítulo 3, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y dice inmediatamente, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Satanás a Jehová, y dijo Jehová a Satanás, perdón, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio o del incendio? Entonces, inmediatamente ante la acusación, se manifiesta la palabra del Señor diciendo, enmudece delante de mí, porque a este lo he sacado yo del fuego, para que en él comience a restablecerse aquello que se llama el sacerdocio. Yo quiero dejar eso ahí por ahora, la escena de Josué como sobre la mesa, sobre el hielo, y yo quiero que usted considere esto, el acusador y la acusación. De manera contundente, el verso 5 nos va a decir que es verdad, que el ángel se acerca a la persona de Josué y lo amonesta. Y le dice, así dice Jehová, si anduvieres en mis caminos, o de alguna manera u otra, el hombre había sido elegido o le tocaba por turno, por la costumbre y tradición del pueblo, ser el hombre que estuviera al frente del sacerdocio, pero no necesariamente su vida o su adoración delante de Dios era la adoración que se requería para el momento. Y hay una amonestación, pero la historia de Josué tiene una temática mucho más profunda, una temática extraordinariamente profunda y importante para usted y para mí. Describe cómo nuestra ropa sucia, nuestra vida de pecado, nuestra vida de injusticia, pueden ser sustituidas a través de la gracia de Dios por ropas blancas y ropas de justicia. Romanos capítulo 6, verso 4, Romanos capítulo 6, verso 4, dice de la siguiente manera, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. La temática de Josué no simplemente es una historia momentánea de aquel momento, sino que representa algo, tiene una tipología, tiene una enseñanza. Y Pablo, el escritor de los Romanos, entonces escribe a la altura del capítulo 6, el titular del capítulo se titula Libertad sobre las garras del pecado, libertad sobre las garras del pecado. Y declara el texto que desde el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva manera de vivir. Josué representa el nuevo hombre. Josué es la transformación del hombre que puede ser acusado, que encuentra una acusación delante del Padre, pero es el hombre que Dios justifica. Es la nueva criatura a la que Dios nos invita a ser parte. Y esto, yo no puedo estar aquí toda la noche, tiene unos paralelos, esto tiene unos paralelos. Y dentro de sobre todo la carta a los Romanos, la temática va a incluir estos dos paralelos. Número uno, ¿qué es lo que nos viste o nos cubre en nuestra herencia de Adán? La herencia de Adán recibimos, de acuerdo a la Escritura, recibimos ruina. Romanos capítulo 5, verso 6. Recibimos ruinas, pérdidas, desperdicios. De acuerdo a capítulo 5, 12, 15 y 21,
Déjenme repetir eso otra vez. De acuerdo al capítulo 5 del libro de los Romanos, verso 12, verso 15 y verso 21, somos declarados pecadores por causa de Adán. Somos constituidos como pecadores. De acuerdo al capítulo 5, verso 12, 17 y 21, recibimos la muerte por causa de Adán. De acuerdo al capítulo 5, verso 18 de la carta de los Romanos, recibimos separación de Dios. Somos separados de Dios. De acuerdo al capítulo 5, verso 12 y 19, entramos en una vida de desobediencia, en una vida práctica de desobediencia por causa de la herencia de Adán. El verso 18 del capítulo 5 va a decir entonces que somos recipientes de juicio. Somos recipientes de juicio. Capítulo 5, verso 18, por causa de la vida de Adán. Y por último, el capítulo 5, verso 20 de la carta de los Romanos va a dictar de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor en esta hora. Mire cómo dice el verso. Si usted me va siguiendo, a la gente que le gusta la Biblia se va a dar cuenta de la trayectoria que llevo. Mire qué lindo esto. El verso 20, después de haber desglosado todo este asunto, el verso 20, Pablo escribe y dice: pero la ley se introduce para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí nos queremos detener un momento, porque pudiéramos interpretar de momento que la ley se introdujo con el propósito de que hubiera más pecado, y no es necesariamente lo que está diciendo el texto. Otra vez, pudiéramos interpretar de momento que se introduce la ley para que produzca más pecado, y no necesariamente lo que dice el texto. Lo que el texto está diciendo es que se introduce la ley para que salga a la luz el pecado. Esa es la realidad del texto bíblico, de la revelación bíblica. Si vemos a Josué, para no dejarlo, ¿verdad?, mucho tiempo tranquilo, el sacerdote de Zacarías, es introducido Zacarías al escenario. En palabras mías, estamos aquí de nuevo en la ciudad, estamos en la reconstrucción, estamos en la rehabilitación del templo, y tú vas a ser el sumo sacerdote, tú vas a ser el responsable. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era puesto en lugar a favor de los hombres. En el Antiguo Testamento el sacerdocio fue puesto en lugar a favor de los hombres, queriendo decir que de acuerdo al patrón bíblico del Antiguo Pacto, el sacerdote era puesto para interceder delante de Dios a favor de los hombres. Dentro de la construcción, de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de la ciudad, es elegido Josué dentro de las masas para ser ese hombre que represente la intersección, que represente el sacerdocio, que interceda delante de Dios a favor de los hombres. Y lo primero que se encuentra es al acusador de su vida. De acuerdo a la ley, Satanás no podía acusar a Josué por caprichos, sino que de acuerdo a la ley establecida, Satanás tiene evidencia delante del juez, que es Dios, para decirle: el hombre que has escogido como sacerdote no es apto, no es digno de ocupar la posición, porque aquí están sus culpas, sus pecados. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo cuando dice que se introduce la ley para que el pecado abunde. No necesariamente que la ley va a provocar que el pecado aumente, sino que la ley se introduce para que el pecado salga a la luz, para que el hombre conozca, entienda que ha faltado a la ley de Dios. Hoy nosotros tenemos un grave problema, y por eso es que yo personalmente pues decido caminar estos puntos doctrinales a través de estas transmisiones, porque creo que como sociedad cristiana, no necesariamente la gente que no conoce a Dios, pero como sociedad cristiana, como pueblo de Dios, hemos perdido la importancia de esta realidad y hemos entrado en doctrinas, en predicaciones y enseñanzas que nos dan a entender
que no tenemos que preocupación por el pecado, que eso era un cuento del Antiguo Testamento, y que hoy la gracia del Señor nos cubre y el pecado simplemente nos convierte en seres humanos normales y comunes y corrientes. Y eso es un grave error, porque el hombre que no reconoce su culpa no puede apartarse de la misma. Para que el hombre pueda reconocer su culpa, para que el hombre pueda apartarse del camino del error, tiene que conocer que anda en un camino de error. Si usted va por el expreso hacia un lugar, usted va caminando por allá hacia un lugar y usted no se da cuenta que usted se pasó de la salida, usted no se da cuenta que cogió la carretera equivocada, pues usted va a seguir por ahí como aquí no está pasando nada. Tan pronto usted se dé cuenta de que usted se pasó de la salida que le tocaba salirse o que se equivocó de expreso y anda por otro lugar, la reacción inmediata de la persona que reconoce que anda perdido es virar hacia atrás y volver a buscar el rumbo que dejó o cuando entró en el extravío. Nosotros no podemos tener temor, debemos ser sabios y debemos ser también sensibles y hablar de esto no con la intención de marginar, no con la intención de menospreciar a la gente, sino con la intención de comunicar a todos, incluyéndome a mí, porque aquí la persona que está siendo acusada no es cualquier persona. La persona que está siendo acusada en esta historia bíblica es nada más y nada menos que el sumo sacerdote Josué, el hombre que había sido elegido dentro del pueblo para llevar en su cabeza, en su pecho y en sus hombros la responsabilidad de interceder delante de Dios a favor de todo el pueblo. Y había sido hallado falto, culpable de pecado. Pablo recalca y dice, después de haberte leído todas las cosas que implican ruina, pecado, muerte, separación de Dios, desobediencia y juicio, la ley se introduce para que el pecado salga a la luz, para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Que teníamos una idea, claro, el instinto, la parte de Dios en nosotros, instintamente nos deja saber lo que es bueno y lo que es malo, pero ahora la ley se refiere al pecado, a la ley escrita en piedras que denuncia contundentemente y sin lugar a dudas lo que a Dios no le agrada. El problema de la ley es que Satanás la puede utilizar porque es un documento legal, es una ley establecida como la ley de la gravedad. Si usted se trepa sobre cualquier edificio ahora mismo y se tira, usted no va a volar, usted va para el piso, es que va, porque la ley de gravedad exige que todo lo que sube tiene que bajar. Yo le reto a que no lo intente porque se puede dar un golpe, pero de la misma manera que la ley de la gravedad está establecida, la ley del pecado está establecida y puede ser utilizada por Satanás para acusarte, para acusarme, para acusar a la gente de Dios. Y es importante que comuniquemos este mensaje, que la relación y la vida del hombre hacia Dios puede estar obstaculizada o puede estar detenida por una acusación que el enemigo de tu vida esté haciendo, sea en tu mente o sea en tu corazón, en contra de tu vida, en contra del camino que llevas, en contra del estilo de vida que hemos elegido vivir. Pero Pablo entonces va a añadir a su expresión y va a decir, la ley se introduce para que el pecado abunde, para que el pecado salga a la luz, pero declara entonces que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Es verdad, la ley trajo el pecado a la luz. Es verdad, la ley escribió en tablas de piedra lo que a Dios no le agrada. No matarás, no cometerás adulterio, no tomarás lo que es de tu prójimo, no mirarás a la mujer de tu prójimo con ojos que no guardarás el día para Dios, no pondrás ídolos delante de ti. Todo eso está escrito allí y una serie de ordenanzas más. Cuando conocemos por ley que a Dios no le agradan ciertas cosas, no debemos desesperar, no debemos sentirnos perdidos, no debemos quedar sin esperanza, porque Pablo grita a los cuatro vientos que el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Yo quiero
tocar un punto más, un punto más acerca de este asunto, porque queremos regresar a este asunto. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 22, nos va a continuar dando revelación acerca de este asunto. Efesios nos va a decir, vestíos, déjeme leer el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense qué fascinante esta porción bíblica, porque ya venimos en la trayectoria. Josué es el hombre que está en la historia que está frente a nosotros. La declaración de Pablo es contundente: abunda el pecado por causa de la ley, pero a donde abunda el pecado puede sobreabundar la gracia. Pablo entonces nos escribe en Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Mire qué interesante: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hablando de pasiones, de un lugar de pasiones, y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto es un paradigma. Mire qué interesante. Entonces, el proceso teológico o la recomendación bíblica, no teórica, sino lo que decíamos al frente, la revelación bíblica que debe obrar dinámicamente en mí, es que la acusación que la ley de Dios hace, que la acusación de la ley de Dios hace, es verdad, pero también la palabra de Dios que me invita a renovarme, a cambiar mi estilo de vida, a vestirme de una manera diferente, también es verdad. Ambas cosas son verdad. El libro completo en contexto nos denuncia que nuestra condición nos delata, como dice René González, que somos polvo, que nuestros pecados han salido a la luz, que no son ocultos, que Dios los conoce, pero usted y yo también los conocemos. Y aún la gente que no tiene conocimiento bíblico sabe cuando se anda mal o cuando no se anda mal, Aún la gente sin conocimiento bíblico sabe que nuestras conductas no son agradables a Dios. Salió a la luz, no podemos escondernos de nadie. Hay gente que piensa que sus conductas y sus extravíos nunca van a salir a la luz, nunca se van a dar a conocer. Y de momento explota, como decimos por allá en nuestro país, explotó el chivo y no encontramos qué hacer, porque no nos preparamos para la posibilidad de que nuestros secretos, de que los esqueletos en el closet, de que nuestros caminos ocultos siempre iban a permanecer debajo de la alfombra y nadie se va a enterar. Nadie me está viendo. Yo lo cojo así, lo cojo con calma, nadie lo va a saber. Cuando venimos a ver, siempre alguien está mirando. Es interesante, ¿verdad? Siempre alguien está viendo. Además de Dios, siempre alguien se da cuenta y sale a la luz lo que está oculto. Sale a la luz el secreto. Sale a la luz lo que posiblemente, con amor y con cariño, bien bajito, lo que posiblemente me puede poner en vergüenza. Me puede poner en vergüenza delante de mi familia, me puede poner en vergüenza delante de mis amistades, a otros niveles me pone en vergüenza delante de la sociedad, me pone en vergüenza delante de la cultura, delante de la congregación, pero sobre todas las cosas, Satanás lo utiliza para avergonzarme delante de Dios. Mire a ver si eso es interesante. Satanás lo utiliza para avergonzarme delante de Dios. Nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de caminar es denunciada por la ley. Pero Dios nos invita, Dios se acerca a nosotros desde la eternidad y nos invita a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de caminar, a recibir en nuestra mente. Fíjese el juego de palabras que utiliza el escritor. Primero dice que el viejo hombre está viciado por sus emociones.
enseñando a través del texto que la concupiscencia, que los instintos, ¿verdad? Por usar esa palabra, la concupiscencia, los instintos están viciados. Y esa palabra viciado significa eso mismo que usted está pensando, vicios. Y el problema de los vicios es que son hábitos, son hábitos. El problema con los vicios es un hábito que yo hago, construyo un hábito y de momento el hábito toma dominio de mí y se hace él mismo. Yo ni me doy cuenta cuando la gente que, ¿verdad? Con cariño llamó, la gente que fuma, ya ni se da cuenta que va todos los días a comprar 2 y 3 cajas de cigarrillos. Ya no se da cuenta, ya lo hace como por rutina, ¿verdad? La gente que utiliza la droga, pues va solito a buscar lo que necesita. Los alcohólicos van por rutina. El vicio nos lleva a caminar en conductas delictivas y perjudicantes para mi vida, aún sin darme cuenta, por rutina, por costumbre. Eso es un vicio. Un vicio es un hábito que mi cuerpo se aprende de memoria y aún con los ojos cerrados tengo la capacidad de ir a ejercer esa práctica. Había un cantante de salsa puertorriqueño, no vamos a mencionar su nombre, porque no queremos primero darle promoción a nadie, y mucho menos negativa. Pero la historia de su vida nos relata que aún con suero en su casa, en algún tipo de situación específica que no queremos mencionar tampoco, aún con suero en su sistema para buscar su rehabilitación y su mejoría de salud, todavía con el suero ahí iba al punto a buscar la bolsa que le hacía falta. Era por rutina, por costumbre. Y cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión que dice que el viejo hombre está viciado, no está errando, no está exagerando. Está hablando con contundencia de cuál es el problema del hombre viejo, de la vieja criatura, del hombre carnal, que está viciado para hacer las cosas que no agradan a Dios. Por eso Dios las trae en ley, para que las sepamos, que no solamente la conciencia nos diga, puede ser que eso no sea bueno. Dios las escribe en tabla para que no tengamos dudas. No solamente la conciencia nos martilla, sino que las cosas que no debemos hacer porque no le agradan a Dios están allí. Dice el escritor entonces en Efesios que el viejo hombre está viciado. Pero también añade otra vez que debemos renovar, oiga bien, debemos renovar nuestra mente. Mire el texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente y entonces vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto tiene una aplicación. Estos verbos compuestos en esta oración están hablando de una práctica. No están hablando de simplemente una recitación poética que suena bonito y me hace decir gloria a Dios, aleluya. No. El conjunto de palabras, verbos y subverbos y adjetivos y todas esas cosas que usa el apóstol Pablo en el verso 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, habla de unas cosas que se me aplicaron, la justicia se me aplicó de acuerdo a la verdad de Dios, pero me invita a mí a vestirme de este nuevo hombre. Esto es un requisito para una acción, para poner en práctica. Es verdad, no importa dónde te encuentres hoy tu vida puede cambiar. Es verdad. No importa lo mal que te hayas portado, no importa quién te acuse o te deje de acusar. Hoy puede ser un día diferente en tu vida,
pero tienes que tomar la acción de vestirte de la nueva criatura de acuerdo a la justificación y de acuerdo a la verdad de Dios. Fascinante. Es verdad, Satanás nos está acusando. Es verdad, a lo mejor lo que estaba en el closet salió a la luz. Se enteró todo el mundo de lo que estabas haciendo. Pero hoy puede ser el día de la redención. Hoy puede ser el día de decir, ¿sabes qué? No me voy a dejar arrastrar por los vicios. No me voy a dejar arrastrar por la concupiscencia. No me voy a dejar arrastrar por lo que mi cuerpo y mi carne anhelan. Me voy a vestir del nuevo hombre de acuerdo a la justicia que he recibido en la cruz del Calvario, de acuerdo a la verdad de Dios. Revestidos del nuevo hombre. Nuestra antigua manera de vivir debe ser confrontada por este nuevo hombre. Inmediatamente. No lo podemos dejar para mañana. ¿Habrá escuchado alguna vez aquel refrán que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Pues no debes dejarlo para mañana. Debes confrontar, mirarte al espejo si es necesario y confrontar inmediatamente la manera de vivir antigua de acuerdo a la ley de este nuevo hombre. La ley que es justa. Mira, la expresión justa o justificación no tienes que preocuparte por ella. Porque de momento la mente te dice, ¿cómo logro alcanzar justicia? Ya la compraron a precio de sangre y te la aplicaron gratuitamente. Yo te lo voy a probar, ya mismo voy a volver atrás como me gusta, pero para que no pierdas, ¿verdad? De momento el aliento, no tienes que preocuparte, porque de momento viene a mi mente la preocupación, ¿y cómo me convierto en una persona justa? ¿Cómo dejo de ser arrastrado por los vicios de mi concupiscencia? ¿Cómo dejo de quebrantar la ley de Dios y me convierto en una persona justa? Bueno, la justificación, la verdad bíblica, la revelación bíblica nos enseña que la justificación fue comprada a precio de sangre y te fue aplicada gratuitamente. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad vestirme con esa justicia. Despojarme de la vestidura del viejo hombre que está viciado y cubrirme, vestirme con la nueva vestidura que habla la Biblia. Para siempre debemos determinar el vestirnos de Dios. La palabra viciado también quiere decir corrupción. Estamos corrompidos. O sea, que sin esta justificación que habla el apóstol, sin esta renovación de entendimiento que habla el apóstol, puedes tratar todo lo que tú quieras, de hacer las cosas mejor, de restaurar tu vida familiar, de restaurar tu vida personal, tu vida de trabajo, tu vida social, tu vida administrativa. Puedes tratar todo lo que tú quieras por tu cuenta, pero no vas a poder, porque el apóstol nos está hablando de que el hombre viciado lo que está realmente es corrompido. Y si usted está corrompido, no puede entonces resolver su propio problema. La última porción bíblica que voy a utilizar antes de volver atrás es la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, verso 5 y verso 6. El capítulo 1, la primera carta de Juan, el verso 5, el verso 6. Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sin él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Yo lo voy a parar ahí, tengo que leer un cantito más, pero quiero recalcar sobre eso. Juan nos va a traer un poquito más de luz sobre esta temática y nos va a decir, el mensaje que nosotros recibimos y el que debemos predicar, contrario a lo que otras personas están predicando por ahí, el mensaje que hemos recibido es que Dios es luz y que en Dios no hay tinieblas. Otra vez, el mensaje que hemos recibido y que debemos predicar es que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Añade Juan y dice, y anunciamos, no hay ninguna tiniebla sin él. Así que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero todavía andamos en tinieblas, somos mentirosos. Eso es lo que escribe Juan. Que Dios es luz, que no hay tinieblas en él, y que si digo que tengo comunión con Dios,
pero todavía ando en tinieblas, no estoy diciendo la verdad. Si traemos entonces toda esta trayectoria hasta aquí, lo que estamos diciendo entonces es que si tengo comunión con Dios, ando en luz. Si no tengo comunión con luz, sigo siendo arrastrado por los vicios del hombre viejo de mi concupiscencia. Sigo siendo arrastrado por los malos hábitos que me han hecho quizás perder un trabajo, que quizás me han hecho perder mi familia, que quizás me han hecho perder mi postura social, mi relación con alguna amistad. Quizás, no sé, algo sucedió que de momento hubo una ruptura y experimentamos algún tipo de pérdida por causa del hombre viciado que realmente me arrastra a conductas que no me convienen. Y es importante que digamos esto, porque hay gente el día de hoy que se dedica a decir que yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito buscarle a Dios porque yo y Dios nos entendemos, porque yo y Dios tenemos un negocio, tenemos un acuerdo. No funciona así. Dios establece una estructura, Dios declara una realidad, revela a través de la ley la abundancia del pecado, pero restringe la manifestación de la gracia a la renovación de nuestro entendimiento y a la vestidura de la justicia con la verdad. Entonces no podemos ahora venir con un evangelio nuevo, con una predicación diferente, a decir que yo no tengo necesidad de congregarme con los santos, yo no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad de lo otro, no tengo aquello, porque yo puedo resolver los problemas yo mismo. No funciona así. Hay una estructura, hay mucha gente que de alguna manera u otra justifica su conducta diciendo, bueno, pues para ti es pecado, pero para mí no. No funciona así. Está establecido contundentemente a través de la ley lo que es pecado, lo que no agrada a Dios. Yo no lo puedo inventar tampoco hoy, no puedo decir, no, de momento no es para mí esta cosa. La carta de Juan refuta contundentemente la falsa enseñanza de el no reconocer que sí hay una vida pecaminosa que debemos resolver delante de Dios. Negaban en el verso 1, en el capítulo 1, verso 6, verso 8 y verso 10, Juan nos declara que la gente a quien él escribe negaba la realidad del pecado. Juan dice que si seguimos en pecado no podemos afirmar que pertenecemos a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y en efecto nos engañamos a vivir o no tenemos efectividad al vivir para Dios. No tenemos efectividad al vivir para Dios. Dios es luz y representa lo bueno, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Las tinieblas representan lo pecaminoso, lo maligno, la muerte y la destrucción. El hombre nuevo se viste de santidad, justicia y mente renovada delante de Dios. Esto es una enseñanza cardinal, contundente en la Biblia. Y por eso yo la traigo, porque no hay forma de que nadie predique otra cosa. Y si otra cosa predican y tú la recibes, estás siendo engañado. La estructura bíblica me enseña que debe haber un nuevo nacimiento, que debe haber una regeneración, que debe haber una nueva reestructuración de mi manera de pensar y de mi manera de conducirme. Y esto es establecido por la ley de Dios. ¿De qué manera nos limpiamos entonces? ¿De qué manera cambiamos el curso de nuestras vidas? ¿De qué manera hacemos un ajuste en nuestra manera de vivir para ser recibidos por Dios y poder empezar el trabajo de la restauración en mi vida? Hay cosas que necesitan ser restauradas. Primero, la relación con Dios, porque estamos probando por la Biblia que se pierde en una vida delictiva, llena de pecados. Número 2, si es el caso que se ha perdido la familia, es importante de la restauración de la familia. Es vital que yo restaure mi vida de familia, mi vida de relación con mis amigos, mi vida de relación con el prójimo debe ser restaurada. Por tercero, hay gente que han perdido la libertad por sus ejecutorias. Es necesario que se restaure mi vida de comunidad, mi vida social debe ser restaurada.
Y estas cosas no pueden ser restauradas a menos que yo haga un cambio. Si estoy en un vicio, también he perdido mi vida social, porque el vicio no me permite asociarme con un grupo de gente. El vicio me arrastra a tal lugar a que la gente me puede sacar a tiempo, a que solamente si quiero estar borracho todo el tiempo, pues solamente los borrachos van a andar conmigo. La gente que no está borracha no va a querer estar al lado de una persona que está ebria todo el tiempo. Si todo el tiempo estoy en drogas, si todo el tiempo estoy en rencillas, en pleitos, si siempre estoy enojado, rompiendo cosas, no tengo la capacidad de relacionarme con la gente por mis situaciones de vicio. Necesito restaurar todas estas cosas. Necesito que sean restauradas a la mayor brevedad posible para que yo pueda vivir una vida en paz y una vida feliz. El Evangelio de Jesucristo nunca se ha tratado de solamente llegar al cielo. No, es importante, claro, es la ruta, es el camino, la instrucción de cómo llegar a la eternidad, a vivir para Dios. Pero también se trata de restaurar nuestras vidas aquí en la tierra, de restaurar nuestras relaciones, de restaurar nuestras familias, nuestras formas de ser, nuestras amistades, nuestras conductas sociales, nuestra formación y sobre todo, nuestro ímpetu o nuestra aportación a nuestras comunidades debe ser restaurada. Eres importante para Dios, tienes algo que ofrecer y el hombre viciado no te permite ofrecerlo, te roba la oportunidad de ofrecer lo que tienes que hacer. El amor a tu familia, el compañerismo, la amistad, el trabajo que haces, la función que haces, puede ser vital para alguien en la sociedad, pero los vicios no te permiten ejecutarlo, no te permiten llevarlo a cabo, te aíslan, te limitan en lo que puedes hacer. Es necesario que entendamos esto desde la perspectiva correcta. Y usted dirá, pastor, suena grave, el asunto que usted delinea hoy suena grave, suena como algo de lo cual yo no puedo escapar, algo que tiene autoridad, potestad sobre mí y que Dios ha declarado como pecado y me va a perjudicar. Tienes razón, es grave, tienes razón, te va a arrastrar, tienes razón, está delineado y nadie lo va a cambiar. Pero dentro de toda esta estructura hay una oferta. Dentro de toda estructura hay una oferta. Y Pablo la delinea contundentemente. Juan no se va a quedar atrás. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora dice allí, Juan, sin quedarse atrás, está diciendo, si decimos que andamos con Dios, pero andamos en tinieblas, no estamos diciendo la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Pero Juan no se queda atrás, diciéndonos, igual que Pablo, esto es una mala noticia, pero hay una buena noticia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si confesamos nuestras culpas, Él, Dios, es fiel para perdonar nuestros pecados, pero no solamente perdonarlos, sino limpiarnos de nuestra culpa. Mire qué bonito esta enseñanza, porque si usted estaba conmigo desde el principio, volvemos atrás, el sumo sacerdote Josué es llamado dentro de todo el pueblo, delante de la presencia del pueblo, y se le dice, tú vas a ser el sumo sacerdote. Fíjese esto, el pueblo, yo no sé si usted puede adorar a Dios conmigo ahí, pero el pueblo está en ese proceso precisamente de restauración, de reedificar el templo, que es lo que representa tu vida de relación con Dios, y la ciudad, que es la vida en Dios. Fíjense qué interesante. Tipológicamente, la historia del sacerdote Josué se lleva a cabo en un momento a donde los hombres están en el proceso de restaurar el templo número uno, que tipifica, tipología de la devoción, de la relación con el Dios del cielo. Pero también se encuentran en el proceso de restaurar la ciudad, que también es tipología de una vida en Dios, de una vida diferente, no una vida de vicios, no una vida de pérdidas, no una vida de desastres familiares, sino una vida en Dios. Una vida, la Biblia dice que el plan de Dios para todos los hombres es prosperidad, salud y vida espiritual. Prospere tu vida, tu alma y tu espíritu. El plan de Dios es bueno, lo que Dios quiere hacer es bueno.
Y ese es el momento que está viviendo el pueblo. Y dentro de aquel pueblo llaman a Josué y le dicen: tú vas a ser el sumo sacerdote de este pueblo. La posición que le están ofreciendo es la más importante, porque aunque hay un rey, Zorobabel, el rey tiene la función política de gobernar, de regir, pero Josué se le está ofreciendo la posición de interceder delante de Dios a favor del pueblo. Y esto es algo que se había perdido, que no existía. Y se le está diciendo a Josué: tú eres el que va a ser responsable de comenzar el trabajo espiritual, la obra espiritual, la intercesión, la oración, la adoración, para que este pueblo coja vida, para que esta familia coja fuerza, para que dejemos de experimentar pérdidas y comencemos a experimentar victorias, para que dejemos de desparramar y comencemos a cosechar, para que dejemos de perder el tiempo, para que dejemos de experimentar pérdidas y comencemos a experimentar ganancias en nuestra vida. Usted no está cansado de experimentar pérdida, de derrochar, de perder el tiempo, de tener conflictos, de tener problemas dentro de la familia, dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Dios nos está diciendo con todo esto que había un momento de restauración espiritual y de restauración de vidas, de renovación de votos. De momento llega el momento de alcanzar una victoria en Dios, y Josué es llamado al frente a decirle: tú vas a ser el responsable de levantar el fuego en este sitio, de encender la llama. Tú vas a ser el responsable de levantar las manos arriba y comenzar a darle culto al Dios de verdad, porque por el cautiverio se había perdido el continuo sacrificio, la adoración. Miren, no, la Biblia dice que bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y no hay mayor victoria para una sociedad, no hay mayor victoria para una nación, que haya un pueblo que adore a Dios en espíritu y en verdad, que adore al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás en nuestra nación se había perdido la verdadera adoración. Quizás en nuestros pueblos se había perdido la verdadera alabanza, el fuego que no es extraño delante del altar de Dios. Y de momento nos encontramos en un caos que hace falta que de momento se vuelvan a restaurar los muros, se vuelva a restaurar la alabanza, la adoración al Dios del cielo en esta nación. Pero de momento, cuando nos llaman al frente y nos dicen: eres el responsable de levantar arriba las manos y darle gloria a Dios a favor del pueblo, Satanás sale a la escena a acusarte, a decirte: no es digno de ocupar la posición, porque aquí está, sus vestiduras son viles, dice el enemigo. Sus vestiduras no están aptas para este trabajo. Sus vestiduras no son calificadas delante de Dios. Fíjese qué interesante. El enemigo corrió a la escena porque sabe lo que puede pasar si de momento un pueblo comienza a adorar, si de momento un pueblo se cambia su vida y se vuelve a Jehová. La gloria que podemos experimentar no es pequeña. La sanidad de las naciones, de los pueblos, la victoria, la libertad del drogadicto, la libertad del alcohólico, la libertad, es algo extraordinario lo que experimenta un pueblo que se vuelve a Dios. Y Satanás lo sabe, eso sale a la ligera al encuentro a decir: no puedes, no puedes. Quizás en estos días tú has pensado volver al Señor. Quizás en estos días difíciles has pensado volver a adorar, volver a leer la Biblia, volver a orar, volver a buscar presencia de Dios, y de momento la mente te trae a la memoria alguna mala conducta, algún mal hecho, la ley de Dios que señala que eso a Dios no le agrada, y el enemigo lo está utilizando para bloquearte, para meterte en la mente que tú no puedes, para meterte en la mente que no eres digno, para sembrarte en la mente que todo está perdido. Pero mire la acción de Dios. Mientras Satanás está hablando, Dios le dice en puertorriqueño: enmudece, yo no quiero escucharte. Yo lo he sacado a él de gente de los tizones que ardean. Y el ángel viene y le dice a Josué, como que le pone la mano encima a Josué y le dice: mira, Josué, te tengo que regañar, es verdad, tus vestiduras están viles, pero el cielo ha dado una orden, pero Dios ha dado una orden, pero Dios ha dado una instrucción. Mira el verso, dice: este es el mensaje que hemos oído. Perdón, déjeme volver, que estoy todavía
espantado en primera de Juan. Pero acá en Zacarías el ángel entonces dice: y el ángel de Jehová amonesta a Josué diciéndole: así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de esa higuera. Hoy puede ser el día del cambio de tu vida. Satanás acusa, pero Dios nos cubre. Dios nos viste de vestiduras nuevas, blancas, vestiduras de justicia y vestiduras de verdad, de acuerdo a lo que decía el apóstol Pablo. Vestiduras de justicia y vestiduras de verdad. Y sobre todas las cosas, amado hermano, esta porción bíblica es tipológica de lo que pasó en la cruz del Calvario. Dios está diciendo, el ángel está comunicando a Josué, Jehová está hablando, y he aquí viene el renuevo, he aquí viene Cristo, he aquí viene mi hijo, y su piedra, su sacrificio, su ofrenda quitará el pecado del medio. No solamente lo cubrirá, porque una cosa es cubrirse, pero otra cosa es quitar. Una cosa, otra vez repito, es cubrir la falta, como decía ahorita, esconderla para que nadie se dé cuenta de mi vergüenza, esconderla para que nadie se dé cuenta de lo mal que hice, esconderla para que nadie se burle de mí, esconderla para que nadie me juzgue, es una cosa, pero removerla, quitarla, sacarla del medio, son dos cosas diferentes. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús en la cruz del Calvario no cubrió el pecado del hombre. Jesús en la cruz del Calvario quitó el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay acusación delante de Dios. No hay acusación para los que estamos en Cristo. No la hay. Hoy es el día de recapacitar mi camino, de reconsiderar mi camino y recibir a Cristo en mi vida para que mi culpa y mi pecado sean erradicados de mi vida y yo pueda vestirme con las vestiduras de justicia y de verdad que habla el apóstol Pablo. Se habla de una vida nueva, de un hombre nuevo, de una persona nueva. El salmista termina y yo termino con esta expresión: cantarle un cántico nuevo. Hacerlo bien, tañado o tañendo con júbilo. Para que usted tenga contexto de esa porción bíblica, el Salmo 33, verso 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Verso 3, que fue el que leí: cantarle un cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Diversos son los salmos que hablan de un renuevo, de una alabanza nueva, de una alabanza fresca. Por ejemplo, el Salmo 40, el Salmo 96, el Salmo 44, el Salmo 149. En tanto que esto puede interpretarse metafóricamente, pudiera interpretarse como una alegoría. El sentido de una renovación de gozo es la actitud que necesitas para romper con los vicios de la vida y recibir en el corazón el perdón de Jesús de Nazaret y la renovación de nuestro entendimiento. Es una actitud diferente ante esta situación, lo que necesita la humanidad. Es una actitud diferente, es recibir con gozo. Por eso decía al principio, me deleito en la ley de Dios. Para mí la ley no debe ser una carga. Para mí la ley no debe ser ofensiva. Porque es ofensiva para la gente que no conoce la luz de Cristo. Para la gente que no conoce la verdad. Ofende la ley. Pero cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Cristo, la ley no me ofende. No, yo me deleito en la ley de Jehová.
porque me conviene andar en el camino de la justicia, me conviene andar en el camino de la verdad, me conviene, es conveniente para mí y para mi familia, es conveniente para mí y para mi familia vestirme de esta verdad. El llamado es consistente y va acompañado de una vida de consagración. O sea, mucha gente tropieza en el camino porque viene a Cristo y luego no vuelve a adorar, no vuelve a buscar presencia, no vuelve a la presencia de Dios. Mucha gente confiesa, se convierte, pero no practica. Y eventualmente los vicios se manifiestan nuevamente y nos arrastran nuevamente a las costumbres que nos perjudicaron y que nos hicieron daño en nuestra vida. Es necesario convertirme, arrepentirme y venir a Cristo, claro, pero es importante que sea consistente en una vida de adoración, en una vida de búsqueda, en una vida de integridad delante de Dios. El cambio no es solamente el día de hoy, sino es a voltearme a vivir una vida de justicia, una vida de verdad. Y esto no se logra si no cambio la actitud. La actitud dice que con gozo, con alegría, necesito definitivamente decidirme por Dios. Conságrate, agarra fuerzas y determina con esfuerzo y con propósito regenerar, cambiar y transformar tu vida. Dios te va a ayudar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Cántico nuevo habla de una manifestación fresca, de una manifestación espontánea, de una adoración, alabanza ofrecida a Dios, dándole lo más profundo del corazón del creyente consagrado. Fíjese, aquí yo cierro hoy. A veces no nos damos cuenta. Si tú supieras el poder que hay en la alabanza es fuego, es dinamita. Hay una alabanza dentro de nuestra idiosincrasia evangélica pentecostal que lleva esas letras. La alabanza es fuego, es dinamita, pero nuestra condición viciada nos roba el privilegio de adorar a Dios. Lo que está diciendo es que debemos erradicar de nuestras vidas las acusaciones, las excusas, las cosas que el enemigo utiliza para robarme el gozo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El corazón gozoso, el cántico nuevo de una criatura que ha sido regenerada y que hoy el camino no es a destrucción, sino a bendición. Que hoy el camino no es a pérdida, sino a ganancia. Que hoy el camino no es a muerte, sino a vida. Que no es a muerte, sino a vida. Es importante que usted y yo entendamos que hablar de pecado no es insultos, que no es marginante, que de la misma manera que el doctor anuncia acerca de los efectos de la enfermedad del cáncer en nuestra vida, el pecado tiene las mismas contundencias. Volvernos a Dios es experimentar justicia, verdad, relación, intimidad con Dios, caminar un camino de obediencia, gozarme de mi salvación y bastarme de la gracia de Dios. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Dios te bendiga y Dios te guarde. Revístete de vestiduras blancas, de justicia y de verdad, porque Dios las compró a precio de sangre para que nosotros nos las pusiéramos.